Grandemente, mis queridos amigos, les queremos saludar en el amor del Señor. Amén. En este día viernes, que a Dios gracias está un poquito más templado en relación a los otros viernes, y estamos contentos de estar aquí predicando en este horario la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque si hay algo importante para Dios, querido amigo, es que usted oiga el Evangelio. Y mire, donde Dios es tan bondadoso, Dios trae la predicación aquí a un espacio público para que usted oiga la palabra de Dios. Amén, amén. Porque es la palabra de Dios la que puede cambiar al hombre. De hecho, el salmista dice ahí en uno de sus salmos, creo que ahí en el Salmo 107, dice: enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Porque es la palabra de Dios, querido amigo, la que puede salvarte y es la que puede librarte de la ruina, así como en algún momento la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, nos pudo salvar y nos pudo a nosotros librar de la ruina. Es por eso que hay una gran diferencia entre el Evangelio, querido amigo, y lo que es la filosofía, lo que es la ideología, lo que tiene que ver con el pensamiento teórico. Hay una diferencia abismante entre el Evangelio y aquellas cosas que le he enumerado. Porque la filosofía, la ideología, tienen un origen netamente terrenal. Es propio, querido amigo, de la reflexión humana, o en el peor de los casos, puede haber una inspiración demoníaca en aquellas posturas. En cambio, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, cuando nosotros pensamos en el Evangelio de Cristo, nos estamos refiriendo, querido amigo, a la palabra revelada de Dios. Amén. Las Escrituras dicen ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Este es un libro vivo, la palabra de Dios es un libro vivo. Cuenta un filósofo francés, ahí por el año 1700 y tanto, allá en Francia, donde él se propuso el destruir la Biblia, el arruinar la Biblia, el destruir la fe cristiana. Pero lo sorprendente de este hombre es que nunca había leído la palabra de Dios. Había una serie de prejuicios en su mente, en su corazón. Habían prejuicios que habían sido inoculados en su mente, en su corazón, por medio de la filosofía, por medio de la literatura de Voltaire, de Diderot y de una serie de otros pensadores, de Rousseau, que lo llevaron a cuestionar la Biblia, y escúchalo, sin nunca haberla leído. Porque así hay mucha gente, querido amigo, mujer, de que tienen un prejuicio hacia la palabra de Dios. Amén. Tienen un prejuicio hacia la Biblia. Simplemente lo ven como un libro de religión. Pero la verdad, querido amigo, es que el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, es un libro vivo. Amén. Y este hombre, este filósofo francés, al tiempo en que él se dedicó a leer la palabra de Dios, fue impactado por el Evangelio. ¿Por qué? Porque así mismo lo dice el apóstol Pablo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Alabados al Señor. Mira qué tremendo, amigo. Considera tú de que el Evangelio es una buena noticia. Es la buena noticia de Cristo, y en medio de nuestra sociedad tan crítica en la que nos encontramos hoy día, donde saca la cuenta tú, querido amigo, que la cesantía en nuestro país, en el segmento de los hombres, ha aumentado un 8%, y entre las mujeres ha aumentado un 10%, y actualmente hay más de 150.000 personas
simpatizantes en nuestro país que el año pasado no estaban en esa situación. Pero escúchame, en medio de todas estas noticias negativas, en medio de todas estas noticias alarmantes, el Evangelio, querido amigo, es una buena noticia. El Evangelio es una palabra de esperanza. El Evangelio es una palabra que te dice que todo no está arruinado, que todo no está perdido. Porque Dios, querido amigo, hace 2000 años atrás envió a su Hijo Jesucristo a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, amén. Es por eso que nosotros los cristianos predicamos con tanta convicción el Evangelio. Porque el Evangelio, querido amigo, es transformador. Y este Evangelio nos narra una serie de historias. Porque la Biblia, querido amigo, no son mitos. No son leyendas, no son fábulas, sino que son relatos históricos, hechos verídicos, hechos contundentes, hechos categóricos que nos hablan de el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si tú lees el Nuevo Testamento, tiene 27 libros y el centro de esos 27 libros son la persona de Cristo. Alabado, son Dios. La persona de Jesús de Nazaret. Amén. Es el Mesías. El Mesías es el centro del Evangelio, porque es el Mesías, el enviado del Padre. Amén. Esto estaba profetizado en la Biblia. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3. Isaías capítulo 32, versículo 22. Isaías capítulo 35, versículo 4. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 61. Y así podríamos estarte citando una serie de pasajes bíblicos que anuncian, que vaticinan, que preludian, que anuncian la venida del Mesías. Y el Mesías vino a esta tierra, y es por eso que el Evangelio de Mateo frecuentemente dice: escrito está. Porque todos esperaban la venida del Mesías. Y el Mesías vino. ¿Por qué vino? Porque vino a buscar y a salvar a los pecadores. Amén, amén. Querido amigo, el ser humano, producto de su pecado, está separado de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Alabado Romanos capítulo 6, versículo 23. Amén. Así nos testifican la palabra de Dios, que el pecado, querido amigo, separó al hombre de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Así nos testifica la palabra de Dios. Amén. Es por eso que vino Cristo acá a esta tierra. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué vino el Mesías? Porque vino a salvar a los pecadores. Amén, amén. El ser humano no necesitaba un líder religioso. No necesitaba simplemente a un predicador. Necesitaba, querido amigo, a un Salvador. Amén, amén. A un Salvador. Gloria y es por eso que cuando se anuncia la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, se anunció y se dijo: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, alabado. Querido amigo, el ser humano necesita un Salvador, y Dios se lo envió hace 2000 años atrás. Alabado, Tú necesitas un Salvador, nosotros necesitamos un Salvador, y lo recibimos, es Cristo Jesús. Y vino este Salvador a esta tierra. Y mira lo que dice la palabra ahí en Lucas capítulo 4, versículo 31. Mira lo que dice: descendió Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Gloria a Dios. Mira, una de las cosas elementales, centrales, medulares en el ministerio de Cristo, ¿sabes qué fue? Enseñar. Amén. ¿Sabes cuál es la gran política de muchos sectores de del segmento político
ya sea en Chile o en cualquier parte del mundo. ¿Sabes cuál es? Gloria a Dios. La clase política. ¿Sabes qué es lo que tú quieres? ¿O sabes qué quieren ellos de ti? Que tú no sepas nada, que tú no te enteres de nada, que en lo posible seas la persona más ingenua, más ignorante, supina, en lo posible que no conozcas tus derechos, en lo posible que seas un títere de ellos. Y es por eso que es lo que promueven en la televisión, la farándula. Amén. ¿Qué es lo que promueven en la televisión? La entretención. Amén. ¿Qué es lo que promueven? Cosas que a las personas las mantengan enajenadas. Así es. Pero ve tú, ¿cuántos programas de cultura hay? ¿Cuántos programas de ciencia? ¿Cuántos programas de educación cívica? ¿Cuántos programas de administración económica hay en la televisión? No hay nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque te quieren lo más ignorante, lo más torpe, lo más necio, lo más llevado a las ideas de ellos, un borrego que pueda ser guiado por los pensamientos de ellos. Pero mira lo que hizo Cristo aquí. Cristo, dice la Biblia, que se dedicaba frecuentemente a enseñarles. Amén, ¿Te das amén. cuenta de la gran diferencia? Gloria a Dios. Ve tú los religiosos. ¿Qué es lo que andan buscando los religiosos? Prosélitos. Andan buscando personas que simplemente se adecúen a sus planteamientos. En cambio Cristo, oye, qué tremendo, Cristo les enseñaba. Y eso le pareció mal a los religiosos. Eso le pareció mal a los fariseos. Eso le pareció mal a los saduceos. Porque siempre a los políticos, a los religiosos, a los sectarios les va a incomodar cuando se enseña la palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra profética aquí tremenda. Que el evangelio es la verdad. Y dice la Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, amén. ¡Qué tremendo, amigo! Cristo, cada palabra que salía de su boca era una absoluta verdad. Amén. Y esa verdad emancipaba, esa verdad rompía cadenas, esa verdad perdonaba, esa verdad restauraba, esa verdad renovaba. Amén. Porque escúchame, esta palabra renueva y esta palabra se nueva todas las cosas. Alabados al Señor. Jesús, gran parte de su ministerio lo dedicó a enseñar. Amén. A enseñar, a instruir, a guiar. Así es. El gran problema de los fariseos, ¿sabes cuál fue? Que solo le dieron la connotación a la ley como una mera ordenanza. Cuando la palabra ley, en hebreo Torah, es instruir, en primer término es instruir. Porque Dios lo que quería del pueblo de Israel es que ellos conocieran cuál era su voluntad. Amén, y Jesús, amén, como el gran maestro, como el rabino de rabinos, como el Mesías glorioso, se dedicó a enseñar frecuentemente. Y mira lo que dice, porque su palabra tenía autoridad. Amén, amén. Mira qué tremendo, amigo. Una persona puede enseñar, pero si esa persona no tiene autoridad, esa enseñanza no va a dar fruto. Por ejemplo, ¿qué da autoridad? Da autoridad cuando hay una vida consecuente. Amén. Hay autoridad cuando la persona tiene una vida que es correspondiente a lo que está enseñando. Y eso estaba en las antípodas. Eso estaba en la vereda opuesta de lo que hacían los fariseos. Los fariseos decían algo, pero hacían lo contrario. Así es. Y la gente estaba acostumbrada a ver eso en los fariseos. En cambio, en Cristo veían una vida consecuente. Alabados. Mira qué tremendo, amigo. Qué tremendo es cuando hay un padre consecuente. Qué maravilloso es cuando hay una madre consecuente. Qué hermoso es cuando hay una persona que está en autoridad, ya sea familiar, ya sea civil, cuando esa persona es consecuente con aquello que está exigiendo. En el caso de Cristo, la gente estaba admirada porque su doctrina era
consecuente. Así Su es. doctrina tenía una correlación. Sus ideas, sus conceptos y mayormente su doctrina hallaba una perfecta Gloria a Dios. correlación o consecuencia con sus hechos. Alabado ¿Cómo sea se el Señor. sentían las personas? Se sentían, como dice aquí el texto, se sentían, oye, admiradas. Dice, y se admiraban de su doctrina. Así es, amén. Qué tremendo, amigo, habrá sido. Qué impresionante habrá sido escuchar a Jesús. Amén. Escuchar a Jesús. Ahora mismo nosotros pensamos en tantas personas que promueven este concepto de igualdad. Hablan de la igualdad en nuestro país. Hablan de los pobres, pero ellos viven en el sector oriente. Hablan de los pobres, pero ellos no conocen Bajos de Mena. Y si lo conocen es porque lo fueron a ver para la campaña. Amén. Pero en realidad ellos no saben nada de la realidad de nuestro país. Amén, ¿Por qué? amén. Porque ellos viven algo totalmente diferente. Así En es. cambio, la persona de Jesús, Gloria a oye, Dios. qué hermoso, amigo, era consecuente con aquello que predicaba. Amén, amén. Así es. Alabados al Señor. Bendito ¿Cuánta Dios. gente que habla, querido amigo, de la pobreza, pero ellos viven como ricos? Así es. En cambio, mira lo que dice Jesús. Jesús, querido amigo, cuando la gente le quería seguir, Jesús les decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, dónde reposar, dónde poner su cabeza. Amén. Es decir, no tenía una residencia fija donde estar recurrentemente llegando a dormir. ¿Sabe por qué? Porque su misión iba Gloria mucho a más Dios. allá de la comodidad. Este Amén. maestro sí que es un gran maestro, es el perfecto maestro, Gloria al porque Señor. él se dedicó en esta tierra a cumplir la misión que el Padre le había establecido. Así es. Alabados al Señor. Entonces la gente como Gloria a quedó Dios. impresionada. Amén. Hoy día tú te puedes impresionar del Mesías. Hoy día tú puedes comenzar a ver a Cristo como te lo estamos predicando en esta hora. Amén. No como el líder de una religión, no como simplemente un hombre que fue crucificado, sino que como el enviado del Padre que vino a esta tierra Gloria a a salvar Dios. a los pecadores y que fue el más grande de los maestros. Él es el más grande de los maestros. Gloria a Dios. Hoy la gente se admiraba porque había una consecuencia. Amén, amén. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy? La inconsecuencia. Así es. Una serie de inconsecuencias. Pero en Bendito Cristo Dios. había una perfecta consecuencia. Porque Él es el perfecto Dios y el Amén. perfecto hombre. Gloria a Dios para siempre. Alabados Mira al lo que Señor. dice la palabra de Dios. Amén. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Imagínate, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Así es. ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Alabados al Señor. Imagínate, amigo, Jesús en esta ocasión llegó a una sinagoga. ¿Saben lo que es una sinagoga? Una sinagoga es una iglesia judía del primer siglo. Y Jesús llegó a una sinagoga y se encontró que en esa sinagoga había una persona que tenía demonios. Demonios impuros, demonios inmundos. Alabados ¿Te das al cuenta cómo la Señor. Biblia nos habla de esta realidad espiritual? Querido Alabados amigo, a Dios. hay una realidad espiritual. En ese tiempo había una realidad espiritual. Jesús no ocultó esa realidad. Lucas, el escritor, no ocultó esa realidad. Lucas no dijo, bueno, había una persona simplemente con trastorno psicológico. Lucas no dijo, había una persona con problemas mentales. No, Lucas vio que detrás de ese comportamiento errático, Amén, amén. detrás de esa conducta ilógica, impropia, loca,
habían demonios. Alabados al Señor. Mira qué tremendo, Dios. amigo. Esto es una triste realidad en nuestro país. Querido amigo, en nuestro país hay una cantidad exponencial de gente que tiene problemas en ese ámbito. Problemas tremendos en su mente. Y esos problemas no son simplemente problemas psicológicos. El Evangelio dice que ahí hay demonios. Amén. ¿Quiénes son los demonios, predicador? Los demonios, señorita, joven. Los demonios, querido amigo, son los secuaces de Satanás. Así es. Son ángeles caídos que se rebelaron junto a Satanás. Se rebelaron en el cielo. Así es. El nombre de Satanás antes de su rebelión era Luzbel. La Vulgata Latina le llama Lucifer, que es lo mismo. Amén. Lucifer, Luzbel es lo mismo. Amén. Y eso significa el portador de luz. Satanás era un querubín, era un ángel de 6 alas, tenía un rango tremendo, se dedicaba a proteger el monte celestial. Pero Satanás se rebeló en contra de Dios. Así es. ¿Dónde sale eso, predicador? En Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28, léase Génesis capítulo 3. Satanás, querido amigo, fue expulsado del cielo. Así es. Y juntamente con Satanás fueron expulsados los ángeles que siguieron a Satanás en esa rebelión. Y a partir de allí, esos ángeles caídos fueron llamados demonios. Así es. Alabados Mira qué al tremendo, Señor. amigo. Y yo te quiero decir que al demonio tú no lo puedes atacar, tú no lo puedes reprender con palabras humanas, no lo puedes apaciguar con pastillas, no lo puedes apaciguar con un trago, con un pito de marihuana, con droga, querido amigo, porque, oye, ¿quiénes están detrás de todos estos vicios? Son los demonios. Así es. Amén, amén. Y los demonios nunca van a querer tu bien, amigo. Así es. Los demonios son los que te tienen en esa condición destruida, arruinada. Y te van destruyendo. Mira, una de las cosas que más hacen los demonios, es decir, los ángeles caídos, es ir destruyendo tu voluntad. Así es. Socavan tu voluntad Amén. en una sinergia, en una colaboración, en un trabajo mancomunado entre tu naturaleza caída y los demonios. Van socavando tu psiquis, tu mente, tu espíritu y van destruyendo tu voluntad. Así es. Amén. Predicador, ¿y qué sucedió con este hombre? Sucedió que este hombre se encontró con Gloria Jesús. a Dios. Mira qué Alabados tremendo, al amigo. Señor. Nadie podía haber hecho nada por ese hombre. Amén. Nadie pudo hacer nada por ese hombre, jamás. Amén. Nadie pudo transformar esa vida hasta que se encontró ese hombre con Cristo. Gloria a Dios. Queridos, este hombre tenía demonios. Los demonios estaban habitando dentro de él. Los demonios estaban destruyendo su vida. Los demonios estaban haciendo pedazos su parte emocional, interior. Amén. Pero escúchame, ese hombre tuvo la bendición de encontrarse con Cristo. Alabado Querido al amigo, Señor. Hoy día tú puedes tener la misma bendición de encontrarte con Cristo. Alabado. Mira, sea los Dios. demonios no son simplemente cosas, no, ellos son seres. Amén. Ellos son entes espirituales. Ellos son seres que usan la vida de las personas para habitar dentro de esas Así es. personas. Amén. Déjame graficártelo de esta manera. ¿Has visto esas casas que están abandonadas? Alabado. ¿Has visto que hay sea el gente que va y se las toma? ¿Sabe cómo le llaman a eso? Los ocupa. Allá en España hay todo un movimiento de los ocupas. Y tratan de disfrazar esto como un movimiento filosófico, anarquista. Pero la verdad es que se toman la propiedad privada. Así es. Así son los demonios. Amén. Los demonios no te van a pedir permiso para meterte en tu vida.
Los demonios no te van a preguntar que si tú estás de acuerdo con que ellos entren en ti. No, querido amigo, si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes al Dios de la gloria, si tú vives lejos de Dios, si tu vida está entregada al pecado, los demonios, que el Señor los reprenda, Amén. van y se meten a tu vida y la hacen pedazos. Así es, amén. Así Mira es. lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Así es. Queridos amigos, pero mira lo que dice la Biblia. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Satanás quiere destruirte, los demonios quieren destruirte, pero Cristo Jesús quiere darte vida eterna. Así es. Amén. Mira, el diablo y los demonios tienen un plan. ¿Y cuál es el plan? Destruir tu vida espiritual. Amén. Pero el plan de Cristo, el plan del Mesías, el plan del Hijo de Dios es salvar tu alma. Amén. Y eso es lo que sucedió con este hombre. Este hombre nunca se imaginó que Dios iba a tener este día de bendición para su vida. Gloria a Dios, amén. Piensa tú cómo anda Dios. un endemoniado. Piensa tú cómo anda gente endemoniada por las calles. Amén. Mira cuántos indigentes votados hay aquí en Puente Alto. Personas enajenadas. Personas que se quedan en cualquier lado allí durmiendo. Satanás lo ha hecho pedazos. Los demonios los han hecho pedazos. La gente, ¿qué es lo que hace con un endemoniado? Lo abandona, arranca de esa persona. Amén. Así es. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Mira lo que hizo el Señor. El Señor, querido amigo, Alabado el Señor sea tuvo Dios. misericordia. ¿Por qué Jesús fue a esa sinagoga? Fue para que todos vieran lo que Él iba a hacer. Pero en especial fue por amor a ese hombre. Amén, amén. Fue por amor a ese endemoniado. A la persona esa que estaba destruida por los demonios. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate. Amén. Y sal de él. Así es. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Alabado sea Todos el Señor. estaban maravillados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Gloria al Señor. Mira lo que hizo Cristo, amigo. Cristo, oye, porque si hay que tener cuidado con algo de los demonios, ¿sabes con qué es? Con lo que te hablan. Son engañadores, Amén. son mentirosos. Amén. Oye, tienen un poder de engaño tremendo. Eso es lo que explica Pablo ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Son espíritus de engaño. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo cuando quisieron hablarle? Jesús rápidamente, ¿qué es lo que le dijo? Cállate. Amén, amén. ¿Sabes por qué, amigo? Porque los demonios son espíritus de engaño, espíritus seductores, espíritus que envuelven a las personas. Pero a Cristo nadie lo podía engañar. Amén. Jesús con su poder, querido amigo, mandó a callar a esos demonios, a ese espíritu inmundo. Y en ese momento, querido amigo, esa persona fue libre. Gloria Cállate al y Señor sal de por él. Siempre, amén. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Alabados al Señor. Mira qué tremendo, amigo. Bendito Dios. Ese día fue el día de la redención de este hombre. Amén. Hoy amén. día puede ser el día de tu redención. Amén. Hoy día puedes ser libre de tu pecado. Hoy día puedes ser libre de los demonios. Hoy día puedes ser libre de la ruina.
Si tú hoy día, así como ese hombre, querido amigo, Gloria te a encuentras Dios. con Cristo y tú Amén. en tu libre albedrío le pides ayuda al Mesías, hoy el Mesías Gloria a puede Dios. liberarte, puede romper tus cadenas, Amén, porque amén, así amén. está profetizado en la Escritura. Gloria Y a para Dios. esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, amén. Querido Alabado amigo, sea el Señor. Jesús puede romper tus cadenas. Amén. Jesús puede romper tus cadenas. Jesús puede llevarse los demonios. Jesús puede vencer toda opresión que hay en tu mente. Jesús puede borrar cada una de tus iniquidades. Así Porque es. la sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Querido Amén, amigo, amén. hoy es el día en que tú te vuelvas a Dios. Amén. Jesús dijo ahí en San Juan capítulo 17, versículo 3, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Amén. oh Dios, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, y estamos en el verdadero, Amén. en su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el verdadero Dios Amén. y la vida eterna. Gloria al Mira Señor. qué hermoso, Amén. amigo. Por lo Santo tanto, hoy Dios. día tú puedes pasar de muerte a vida. Tú puedes pasar de condenación a salvación si hoy te vuelves a Cristo. Gloria a Allí Dios. donde tú estás, en esta plaza, en esta noche, querido amigo, pídele a Dios que perdone tus pecados, que te lave con la sangre de Cristo y confiesa a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Gloria a Mira Dios. qué hermoso, amigo. Amén. Hoy día Dios te ofrece la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Predicador, pero Dios me aceptará a mí con todos mis pecados. Mira, querido amigo, dice la Biblia, hablando el Dios de la gloria, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así es, amén. Amados, el Cristo de la gloria tiene el poder para hacer de ti una nueva criatura. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Amén. es. Amén, amén. Si estás detenido, si estás descarriado, si estás alejado de Dios o si no conoces nada de Dios, hoy es el día Gloria de a Dios. recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Vuélvete a Dios, acércate a